Continuar. Miren, no recuerdo si ya les compartí esta presentación, si no ahorita se las comparto. Es como una especie de, digamos, resumen de lo que es la ecuación general de segundo grado. Es decir, ya trabajamos un poco con, con las ecuaciones, con las cónicas por separado. Y entonces ahorita vamos a trabajar con las cónicas usando ya la forma general. Entonces, esta es la ecuación general de segundo grado. La ecuación general de segundo grado, ya hemos platicado de eso, está escrita de esta manera. Tengo a x al cuadrado más cy al cuadrado más dx más ey más f igual a 0. La cónica, las cónicas, sobre todo, sobre todo la elipse y la hipérbola, o sea, la elipse y la hipérbola se definieron como, teniendo como base dos puntos, que son los dos focos. Pero ahorita hemos estado platicando un poco acerca de cómo se definen la elipse y la hipérbola, ahora teniendo como base una directriz y un foco. Entonces, podríamos definir esas cónicas usando la directriz y el foco. Entonces, es más o menos en el momento en el que estamos, ¿no? Entonces, teniendo la ecuación general, esta es la ecuación general, vamos a trabajar un poquito con la ecuación general y después retomamos esa definición. O sea, vamos a trabajar tanto con la ecuación general, con la nueva definición de las cónicas, que es con base en una directriz y en el foco. Entonces, esta es la ecuación general. Creo que ya incluso platicamos acerca de esta. Entonces, y teníamos la rotación de ejes en esta cónica, perdón, en esta forma cuadrática, en donde la rotación de ejes la damos como x' coseno de teta menos y' seno de teta, y y es x' seno de teta más y' coseno de teta. Esa es la rotación de ejes, así los vamos a trabajar, sustituyendo en la ecuación general de segundo grado, tendríamos que cuando cambiamos, en lugar de x ponemos esta transformación y en lugar de y ponemos la transformación de abajo, nos da estas expresiones. Factorizando y simplificando, llegaríamos entonces a que ax al cuadrado más bxy más y cuadrado más dx más y más f va a ser igual, sustituyendo todo, en lugar de, vean, aquí tenemos ax al cuadrado, es ax' al cuadrado, coseno cuadrado, menos ax' coseno de teta, y' seno de teta, más a y' al cuadrado seno cuadrado de teta. Esto es simplemente sustituyendo esta expresión en lugar de x y desarrollando el binomio al cuadrado y haciendo esas operaciones y sustituyendo, o sea, al sumar todas estas, si yo sumo ax al cuadrado más bxy más y al cuadrado más dx más y, tengo que sumar todas estas expresiones y aquí, por ejemplo, veríamos que x' al cuadrado aparece en estos dos términos. Y entonces podríamos factorizar x' al cuadrado. Sería a coseno cuadrado de teta más b seno de teta coseno de teta más c, aquí sobra una c, más c seno cuadrado de teta. Es lo que está en la siguiente expresión. Tengo entonces que factorizando x' al cuadrado, tengo esto. X', y', es toda esta expresión. Y' al cuadrado es esta. X' por este y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el término que acompaña ahora a x' al cuadrado, que es todo este paréntesis, es a'. Todo este paréntesis es b' y así. Por lo tanto, a' es este, b' es esta expresión, c', d', aquí están todas.
Si yo lo que quiero es hacer desaparecer B' para no tener el término de rotación, entonces, desde el punto de vista algebraico, perdón, sí, geométrico, perdón, lo que tendremos que hacer sería este. Entonces, tenemos este ejemplo, esta es una expresión, A vale 4, B vale menos 24, C vale 11, D vale 56, E menos 58 y F 95. Si graficamos, esta es una hipérbola. Esta hipérbola tiene su centro fuera del origen y además hay una rotación. El eje focal o el eje transverso de la hipérbola no coincide con el eje X ni con el eje Y, es oblicua. Entonces, el eje transverso no es paralelo a los ejes. Entonces, tengo una rotación que se está dando, aquí lo vemos geométricamente, y desde el punto de vista del álgebra, es porque aparece este XY. Y tengo el 56 y el menos 58. Estos dos me dicen que hay una traslación. Entonces, lo que tengo que hacer es eliminar la rotación y eliminar la traslación para poder tener la forma ordinaria de la hipérbola, considerándola con centro en el origen. Entonces, aquí está A4, aquí están los valores de todas las constantes, de los coeficientes. Si, por ejemplo, se quiere mover 60 grados, entonces teta es 60 grados, coseno de teta es un medio, coseno cuadrado de teta sería un cuarto, seno de teta raíz de 3 sobre 2 y así sucesivamente. Entonces tendría estos valores y sustituyendo en las expresiones anteriores, es decir, sustituyendo en estas expresiones, tendría que encontrar A', B', C', D', E' y F'. Considerando que ya conozco A, conozco el coseno, el seno y el coseno cuadrado y el seno al cuadrado, solamente sustituyendo, encontramos que estos son los valores de la nueva ecuación. Entonces, hicimos una rotación de ejes de 60 grados y al hacer la rotación de ejes de 60 grados, la expresión anterior se convierte en esta. Observemos que no estamos cancelando X', Y', porque no es el ángulo con el cual el eje transverso coincida con el nuevo eje. Entonces, nada más es una rotación de 60 grados, no es el ángulo que necesitamos. Pero si lo que quiero es cancelar B, entonces tengo esta expresión para B. Para cancelar B, nosotros necesitamos que la tangente de 2θ sea igual a esta expresión. O sea, para que B' sea 0, o sea, si nos regresamos, vean, aquí B' es esta expresión. Yo lo que quiero es que B' sea 0. Eso significaría que C menos A por seno de 2θ más B coseno de 2θ sea igual a 0. Si divido todo entre coseno, tendría que C menos A por tangente de 2θ más B sea igual a 0, despejando la tangente de 2θ, esto sería menos B sobre C menos A, que si le cambio de signo sería B entre A menos C. Entonces, para que B' sea 0, la tangente de 2θ tiene que ser igual a B entre A menos C. Entonces, para que B' sea 0, necesitamos que la tangente de 2θ sea B entre A menos C. En este caso, B es menos 24, A vale 4 y C vale 11. Entonces sería B menos 24 entre 4 menos 11 sería menos 24, 7, y eso me da 24 séptimos. Entonces tangente de 2θ sería 4 séptimos. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, profe, todo bien. Hasta ahí. Entonces aquí miren, vamos a hacer algo. Déjenme, voy a usar mi otra
Me voy a conectar aquí para que lo veamos en pizarrón. Y vamos a hacer vamos a usar unas identidades. Profe, su micro. Gracias. Entonces, aquí coseno de A más B es coseno de A, coseno de B, menos seno de A, seno de B. Esto me da que si A y B son iguales, entonces tendría que coseno de 2A es igual a coseno cuadrado de A menos el seno al cuadrado de A. Esa es la función coseno aplicada al ángulo doble. Y además, nosotros sabemos que 1 es igual a seno cuadrado de A más el seno cuadrado de A. Entonces, estas dos identidades me van a servir. Si yo hago la suma de estas dos identidades, se cancela el seno cuadrado y me va a quedar que 2 veces el coseno cuadrado, o sea, 2 veces el coseno cuadrado de A, es igual a 1 más el coseno de 2 veces A. O bien, el coseno de A va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más coseno del doble entre 2. Entonces, esta fórmula la estoy obteniendo cuando hago la suma de estas dos identidades. Si ahora hago la resta de la de abajo menos la de arriba, la de abajo menos la de arriba, entonces lo que voy a tener es que 1 menos coseno va a ser igual a coseno cuadrado menos coseno cuadrado. Este se anula y seno al cuadrado más seno al cuadrado. Entonces voy a tener que 2 veces el seno al cuadrado de A es igual a 1 menos coseno de 2A. O bien que el seno de A es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno de 2A dividido entre 2. Y entonces tengo esas dos fórmulas.
Tengo esta. Y tengo esta. Sí estamos de acuerdo. Y ya teníamos esta otra, que la tangente de 2A, bueno, de 2 teta, vamos a poner aquí de 2 teta, para que el B se anule, para que B sea igual a 0, B' sea igual a 0, lo que yo necesito es tangente, tiene que ser B dividido entre, era A menos C, ¿no? Estas son las tres fórmulas que me van a servir. Sí, está bien, es claro, estas dos fórmulas las vamos a, o sea, las estamos deduciendo de estas identidades trigonométricas, entonces tengo otras identidades que me relacionan el coseno de un ángulo y el seno de un ángulo con el coseno del ángulo doble, ambas con el coseno del ángulo doble, y aquí tengo la tangente del ángulo doble, entonces la idea va a ser que con esta tangente del ángulo doble voy a encontrar el coseno del ángulo doble y con este coseno encuentro el coseno y el seno del ángulo, no del doble, sino del ángulo. ¿Sí está claro? ¿Hay preguntas? ¿Nadie tiene dudas? De mi parte no, profesor. Ok. Entonces vamos a regresarnos al problema. Los voy a escribir arriba las fórmulas para tenerlas presentes. Y entonces aquí lo voy a poner. Entonces coseno, le voy a poner así, teta es igual a la raíz de 1 más coseno del ángulo doble, todo eso dividido entre 2. Es este. Por otro lado, tengo que el seno de teta es igual a la raíz de 1 menos coseno de 2 a teta entre 2. Eso es lo que tenemos. Entonces, en este ejemplo, vean, nosotros llegamos a que la tangente de 2 teta es igual a 24 séptimos. Hasta ahí estamos. Entonces, si la tangente es 24 séptimos, lo que podemos hacer, si la tangente es 24 séptimos, vean, lo que puedo hacer es esto. Trazo un triángulo rectángulo, de tal suerte que uno de los ángulos sea 2 teta. Como la tangente es 24 séptimos, entonces el cateto opuesto es 24, mientras que el cateto adyacente es 7. Podemos encontrar la hipotenusa por el teorema de Pitágoras. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Sería 24 al cuadrado más 7 al cuadrado y en raíz, ¿no? ¿25? 25, creo. Sería 25. Y entonces tengo ya mi triángulo completo. Como tengo el triángulo, vean, lo que a mí me interesa es el coseno de 2 teta para poder encontrar el coseno de teta y el seno de teta. Y entonces, como ya tengo el triángulo, ya puedo encontrar que el coseno de 2 teta es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Sería 7 entre 25. Este es el coseno de 2 teta usando el triángulo. Pero como tengo el coseno de 2 teta, puedo tener, por ejemplo, 1 más coseno de 2 teta, si lo quiero hacer por separado. Y esto sería 1 más 7 entre 25. 1 es 25 entre 25 más 7 entre 25. Esto sería 32 entre 25. Que es lo que está aquí. Pero lo tengo que dividir entre 2. Y entonces al dividirlo entre 2, tendría que 1 más coseno de 2 teta es igual a esto entre 2.
que sería 32 sobre 50. Lo puedo simplificar y me queda 16 sobre 25. Y después le saco raíz. Por lo tanto, el coseno de teta sería la raíz de esto, que sería 4/5. Entonces ya tengo cuánto vale el coseno de teta. Para encontrar el seno de teta, hago algo similar. Sería 1 menos coseno de 2 teta ahora. Esto sería 1 menos 7 sobre 25. Este 1 es 25 entre 25 menos 7. Esto me da 18 sobre 25. Otra vez lo divido. 1 menos coseno de la 2 teta es igual a esto entre 2. Me da 18 sobre 50. Que lo puedo simplificar y me queda 9 sobre 25. Por lo tanto, el seno del ángulo teta va a ser igual a la raíz, que sería 3/5. Entonces ya tengo el coseno y tengo el seno. Como tengo el coseno, puedo tener el coseno cuadrado, que sería 16 sobre 25. Y como tengo el seno, puedo tener el seno al cuadrado, que sería 9 sobre 25. Entonces, esa es una manera de encontrar seno de teta, coseno cuadrado y seno cuadrado. Estos son los valores que me van a servir para encontrar mi expresión nueva. ¿Sí está claro? Sí, profe, todo bien. Parece que este problema ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Creo que ya habíamos trabajado cómo se deducían las identidades. Todo esto, ¿no? Que yo recuerde, no. Ok. Bueno, entonces esta sería una forma de encontrar seno y coseno. Seno cuadrado y coseno cuadrado. Ahora bien, entonces, les vuelvo a compartir. Entonces, vean, lo que tenemos es este. Aquí está abajo. Coseno de teta es 4/5. Aquí está. Coseno cuadrado es 16/25. Seno de teta es 3/5 y seno cuadrado es 9 sobre 25. Teniendo ahora sí coseno, coseno cuadrado, seno y seno cuadrado, podríamos encontrar el ángulo. El ángulo me está dando 36.86. Eso lo puedo encontrar con cualquiera, ya sea con el seno o con el coseno. O sea, aplico arco seno o arco coseno y encuentro ese ángulo. Entonces, el ángulo de rotación de los ejes es 36.86 grados. Entonces, aquí están los valores. Estos son los coeficientes que ya teníamos. O sea, estos son mis coeficientes originales. Estos son los valores de coseno y seno. Sustituyendo en estas expresiones, tendríamos de inicio que B' tiene que ser 0, porque así lo construimos. Entonces, B' vale 0, A' vale menos 5, C' 20, D' 10, E' menos 80 y F' 95. Entonces, mi nueva expresión es menos 5x' al cuadrado más 20y' al cuadrado más 10x' menos 80y' más 95. No es 95', es 95, igual con 0. Si simplificamos, vemos que todos son múltiplos de 5. Se puede simplificar y tendría menos x' al cuadrado más 4y' al cuadrado más 2x' menos 16y' más 19 igual a 0. Esta es la hipérbola, pero ya cuando hemos hecho una rotación de ejes. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Entonces, teniendo esta expresión, ahora lo único que nos queda, bueno, lo que nos queda es quitar la traslación. O sea, ya quité la rotación, ya hice la rotación de ejes. Ahora hay que hacer una traslación de ejes para llevar a esta a otra forma. Entonces, vean, aquí está la expresión original. Esta es la expresión original. Y esta es la gráfica que teníamos. Lo que nosotros tenemos ahora, una rotación de ejes de 36.86 grados, que sería lo que está aquí dibujado en azul.
sea, aquí está dibujado mis nuevos ejes. Y entonces, esta es la nueva expresión que representa la ecuación, pero vista desde el nuevo sistema de ejes cartesianos, que es el x', y'. Entonces, si observamos, ya los ejes de la hipérbola son, el eje transverso de la hipérbola y el eje conjugado de la hipérbola son paralelos, ahora sí, a los ejes x', y'. Teniendo eso, lo que me hace falta ahora hacer es una traslación de ejes. Para hacer la traslación, voy a tomar esta expresión, completar trinomios cuadrados perfectos, factorizar y tenemos la traslación. Entonces, aquí está. Si completamos este trinomio cuadrado perfecto y factorizamos, nos va a quedar esta expresión. De donde x' es esta traslación, x' menos 1. Y' es y' menos 2. Y entonces la expresión de la hipérbola es x' al cuadrado sobre 4 menos y' al cuadrado sobre 1 igual a 1. Esta es mi hipérbola. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen dudas en cuanto a todo el trabajo que se está presentando? De mi parte no, profesor. No. Gracias. Gracias. Nadie tiene preguntas. Y entonces ahora lo que yo haría, a ver, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo aquí y ahorita lo presentamos allá. Lo que haríamos sería algo así. Voy a dejar de compartir para que lo veamos. A ver si logramos verlo. Vean, mi sistema de ejes, mi sistema original, lo voy a poner aquí. Este va a ser mi plano original. Este es XY. Ahora, en XY, lo que voy a hacer es una rotación de ejes de 30 grados, de 36 grados. Entonces voy a tomar un poquito más de 30 grados. Ahí serían 30. Vamos a ponerlo un poquito arriba. Vamos a suponer que por ahí es. Entonces, haría una rotación de ejes. Estoy haciendo una rotación de ejes. Este es X, Y. Y aquí estoy rotando 36.86 grados según el ángulo que obtuve. Entonces aquí voy a tener la perpendicular. Profe, Sí, dígame. las X siempre desaparecen, ¿no? ¿Perdón? Las XY desaparecen, ¿no? Sí, se cambian por X', Y'. ¿Sí está claro? Entonces, vean, aquí está XY. Hago una rotación de ejes a X', Y'. Y después, en ese nuevo eje, lo voy a poner en otro color. Bueno, no, en rojo también para poner la curva en otro. En este nuevo sistema voy a hacer una traslación. Mi traslación dice que es X' menos 1, Y' menos 2. Entonces, en este nuevo sistema, voy a tomar mi escala. Y en este nuevo sistema voy a hacer una traslación de ejes
al 1,2. Entonces va a ser 1 en X. Aquí está el 1. Es el del nuevo sistema, del sistema rotado, no del sistema original. Y entonces aquí en 1,2. Entonces, este sería el origen del tercer sistema, donde los ejes de este van a ser paralelos a los que roté. Entonces, el tercer sistema, lo voy a poner en negro, el tercer sistema, ahora sí, va a ser este. Este sistema es el X bi'Y bi'I'. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Aquí está el punto, ¿no? Aquí está el origen. ¿Hay alguna duda ahí? De mi parte no, profesor. Estamos haciendo dos transformaciones de los ejes. Una transformación de los ejes es una rotación de 36 grados y la otra es una traslación al punto 1, y en este nuevo sistema lo que voy a graficar es la hipérbola que tiene ecuación x bi'I al cuadrado sobre 4 menos y bi'I al cuadrado sobre 1 igual a 1. Entonces voy a graficar esta aquí. ¿Cuánto vale a al cuadrado? ¿Cuánto vale b al cuadrado y cuánto vale c al cuadrado? ¿Cuánto vale a al cuadrado? 4, 4. B al cuadrado 1, 1, y c al cuadrado. 5, Por lo tanto, ¿cuánto vale a? B 2. va de 2, 1 y raíz de 5. Este es el centro de la hipérbola. Entonces, ahora, esta hipérbola es horizontal. Tiene el eje transverso horizontal porque es x al cuadrado sobre a al cuadrado. Y entonces aquí voy a medir, ya voy a graficar mi hipérbola. Entonces aquí voy a medir sobre este, voy a medir 2. Entonces voy a medir 2 hacia cada lado. Y en esta posición, en este punto, y en este punto están mis dos vértices. Ahí están mis vértices. Luego mido dónde están los focos. ¿Cuánto es la raíz de 5? Es 2.23. O bueno, lo podemos cerrar a 2.24. 2.24. Entonces tendríamos que la distancia desde el centro hasta los focos es 2. Aquí está 3. Sería aproximadamente aquí. Más o menos. Está muy cerca. Entonces, aquí estarían los focos. Es el vértice y después está el foco. El lado recto, el eje conjugado tiene una longitud de 2b, o sea, va a ser b hacia arriba 1 y 1 hacia abajo. Entonces es 1 hacia arriba y 1 hacia abajo. Aquí están los otros dos vértices. Teniendo ya los 4 vértices, puedo encontrar las asíntotas. Entonces, trazo una especie de, trazo un rectángulo. Que toque por los dos vértices del eje conjugado. Y que toque los dos vértices del eje transverso. Y entonces ahí está. Y para el eje transverso, aquí están los dos vértices. Por lo tanto,
las asíntotas pasan por esos 4 puntos. Es decir, mis asíntotas, las que no tengo muchos colores. Bueno, las voy a dibujar con negro porque... A ver si alcanza. A verse. A ver si alcanza a verse. Entonces, a ver. Entonces, vean, las asíntotas pasarían por los vértices de ese rectángulo que dibujé. Esta sería una asíntota. Y esta es la otra asíntota. Allí están ya dibujadas las dos asíntotas de la hipérbola. Entonces, vean, de la hipérbola hasta ahorita lo que tengo son los vértices de ambos ejes. Del eje, acuérdense, mi nuevo sistema cartesiano es x b', y b'. Estas son las asíntotas. Tengo mis vértices, tengo los focos y tengo mis asíntotas. Lo que me hace falta encontrar es el lado recto. ¿Cuánto mide el lado recto? ¿Cuál es la longitud del lado recto en una hipérbola? Sería 2b cuadrada sobre A. Por lo tanto, voy a ubicar los puntos para los focos y entonces sería la mitad. Entonces, b cuadrada sobre a, en este caso b al cuadrado es 1, sobre a que es 2, entonces es un medio. Entonces voy a medir un medio hacia arriba y un medio hacia abajo. Entonces, con esta voy a medir sobre el foco, trazo una línea y mido la mitad hacia arriba. Aproximadamente por aquí. Y la mitad hacia abajo. Y del otro lado hago lo mismo. En el foco trazo la mitad y la mitad. Y entonces ya tengo toda la información para graficar. Entonces lo que voy a hacer es unir estos 3 focos, perdón, esos 3 puntos, y esta sería la hipérbola. ¿Hay alguna pregunta? Por el momento no, profe. Aquí podríamos tener cuáles son los puntos, ¿no? O sea, vean, voy a borrar esta parte y voy a encontrar los puntos. Entonces, a ver, yo sé que A vale 2 y B vale 4. Perdón, y B vale 1. Entonces, A vale 2, B vale 1 y C es igual a raíz de 5. Eso es lo que tenemos. Entonces, si el centro de la hipérbola, estoy hablando en el x', y b', x b', y b'. En este sistema, el centro de la hipérbola es el 0,0. Por lo tanto, en este sistema, los vértices de la hipérbola serían, como A vale 2, entonces es menos 2,0 y el otro sería 2,0. Esos son los vértices en este sistema. Los focos, otra vez, como el centro es el origen y C vale raíz de 5, serían menos raíz de 5,0 y el otro foco sería raíz de 5,0. Este es los focos. El eje transverso, perdón, el eje conjugado, los vértices para el eje conjugado serían B vale 1, entonces ahora es en Y, sería 0,-1 y A, que es el otro, sería 0,1. Ahí están mis dos vértices. Este punto, que le puedo llamar L, este le llamo R. Vean, L. El punto L, que es para el foco, para uno de los focos, para F, el punto L
que es el lado recto para este foco. Vean, tiene coordenada en X, es del foco. Entonces es la misma coordenada X del foco, que sería raíz de 5. Y la coordenada en Y es lo que medía el lado recto a la mitad. Sería 1/2. R va a ser raíz de 5, menos 1/2. Este es R. L', que L' va a tener coordenada menos raíz de 5, 1/2, y R' será coordenada menos raíz de 5, menos 1/2. Ahí tengo todos los puntos que acabo de ubicar de la, de la hipérbola. ¿Sí está claro? Ahora bien, voy a borrarla, ¿sí? Y voy a encontrar los focos, los vértices y el lado recto, pero con base ahora observándolos desde X', Y'. O sea, voy a quitar la traslación porque aquí los estoy viendo, por ejemplo, este vértice lo veo desde este origen. Lo voy a ver desde la traslación, o sea, desde este punto, para ver qué coordenadas tendría el centro, y qué coordenadas tendría cada uno de ellos. Entonces voy a borrar y me fijo en la traslación. Entonces, para fijarme en la traslación es que X' es igual a X' menos 1, mientras que Y' es igual a Y' menos 1. Esto es en el sistema XY'. Por lo tanto, para encontrarlos así, voy a tener que X' es igual a XY' más 1, perdón, no es cierto. Este es menos 2. Mientras que Y' va a ser igual a Y' más 2. Entonces, para encontrar el centro era el 0, 0. Pero entonces va a ser el 1,2. Porque XB' vale 0 y Y' vale 0. Entonces el centro visto desde antes de trasladarlo es el punto 1,2. De aquí yo tendría que el vértice B', que es menos 2,0, sería menos 2 más 1, sería menos 1, 0 más 2. Entonces va a ser menos 1,2 B'. B sería el 2,0, que sería 3,0, que sería 0 más 2 es 2. Este es B y B'. F' es menos raíz de 5,0. Entonces es menos raíz de 5 más 1,0, perdón, 0 más 2 es 2. Y F sería raíz de 5 más 1, 2. Esto es los focos. Los vértices del eje conjugado es 0, 1, menos 1 más 2 es 1. El otro A va a ser 0, que sería 1. Y' más 2, 1 más 2 es 3. Y así encuentro todos los puntos. L sería raíz de 5 más 1, 1/2 más 2. R es raíz de 5 más 1, menos 1/2 más 2. L' menos raíz de 5 más 1 con 1/2 más 2. Y R' menos raíz de 5 más 1, menos 1/2 más 2. Y ahí estarían todos los puntos, pero vistos desde el plano X', Y'. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí se está entendiendo todo eso? ¿No hay dudas? No, de mi parte no. No, creo que ¿Nadie no. tiene preguntas?
No, profesor, de mi parte no. Nadie tiene dudas. Y ahora podríamos regresarnos incluso al sistema XY. ¿Sí? Vean, para el sistema XY, voy a borrar este. Entonces, para el XY, lo que nosotros tendríamos es que X es igual a X' coseno de teta menos Y' seno de teta. Mientras que Y es X' seno de teta más Y' coseno de teta. Esas son mis transformaciones. Entonces, lo que podemos ahora transformar es el punto X', Y', porque estos son X', Y', todos. Y lo podemos hacer, a ver, híjole. A ver si se entiende esto. A ver, esto yo lo puedo ver como una matriz. Vean, la matriz va a ser esta. Coseno de teta menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta. ¿Sí está bien? Esta es la matriz sin considerar las variables. Si yo multiplico esta matriz por X', Y', me va a dar como resultado XY. Es lo que me está diciendo esta igualdad. XY va a ser igual a la matriz coseno de teta menos seno de teta, coseno de teta, multiplicado por X', Y'. ¿Se entiende esta traducción? Creo que sí. ¿Sí se entiende? O sea, yo un sistema de ecuaciones, lo voy a poner así. Si tengo ese sistema de ecuaciones, vean, este sistema de ecuaciones yo lo puedo escribir así. Es 3, 2, 8 y menos 4, que es la matriz del sistema. Lo voy a multiplicar por el punto XY. Y esto me va a dar como resultado 5, 3. Vean cómo multiplico. Voy a multiplicar esta fila por esta columna. Al multiplicar esta fila por esta columna, me va a dar, para multiplicar fila por columna, voy a multiplicar término a término. Es decir, voy a multiplicar este por X. Entonces me va a dar 3X. Más este por el de abajo. Me va a dar 2Y. Esa es la forma de multiplicar. Y esto va a ser igual a mi primer coordenada, 5. Perdón. Para multiplicar la segunda fila, voy a tomar la segunda fila por la columna. Al multiplicar esto, tengo que multiplicar el primero por el primero y el segundo por el segundo. Entonces va a ser 8X menos 4Y igual a 3. Esta es la forma de multiplicar. Entonces yo un sistema de ecuaciones lo puedo ver en su forma matricial. Eso me va a servir. A ver, vean. A ver si se observa. Entonces eso me va a servir porque esta matriz es la matriz de rotación. Esta es la matriz que me va a dar la rotación de los ejes. Entonces lo que voy a hacer es hacer rotar X', Y' para que coincida con XY. Yo conozco X', Y', la multiplico por esta matriz y el resultado me va a dar XY. Es decir, recuerden que el coseno, ¿cuánto era el coseno de teta? Era 5/4, perdón, o 4/5. Según yo era 4/5. 4/5. Ese es el coseno de teta. El seno de teta, 3/5. Entonces aquí va a ser menos 3/5. El seno de teta es 3/5 y el coseno de teta es 4/5. Esta es mi matriz de rotación. La voy a multiplicar, por ejemplo, por el punto 1,2. Al multiplicarla por el punto 1,2, a ver si está claro. Esto va a ser, recuerden, es el primero por el primero, me da 4/5, más el segundo por el segundo, sería menos 6/5. Esto sería menos 2/5. Y después va a ser el primero por el primero es 3/5, más el segundo por el segundo, más 8/5. Esto sería 11/5. Y entonces el centro de la hipérbola
visto desde el plano XY es menos 2/5, 11/5. ¿Sí se ve? Les digo, Eso sería ya regresando a nuestro plano original, ¿no? ese ya es visto, vean. Yo tengo mi plano original, luego tengo una rotación de ejes y finalmente tengo una traslación de ejes. Visto mi hipérbola desde mi traslación de ejes, la última, la hipérbola tiene todos los que borré de aquí. El centro en el origen, los vértices sobre el eje X, los otros vértices sobre el eje Y, los focos sobre el eje X. Esto es X B', Y B'. Cuando me regreso a la traslación, perdón, este está mal. Estoy trasladando el azul, El azul lo traslado y tendría este. Aquí está. Este es X B', Y B'. Esta es la ecuación como la tenía. X B' sobre 4 más Y B' menos Y B' sobre 1 igual a 1. En este, estoy aquí en este negro, veo que el centro está en el 0, 0. Ahora, y eran todos los que estaban aquí, todos los datos de la última hipérbola. Pero si hago la traslación, si me regreso, entonces el vértice desde el azul se ve como el 1, 2. Aquí está el vértice desde el sistema X', Y'. Los vértices, el centro, perdón, los vértices B' desde el trasladado se ve como menos 1, sería menos 1,2, aquí está. Y el otro es 3,2, 3,2, aquí está, pero visto desde este. Visto desde X B', Y B' era 0 menos 2 y 0 más 2, algo así. Ahora bien, visto desde XY, el centro de la hipérbola es menos 2/5, menos 2/5, 11/5. Aquí está el punto, pero visto desde XY. O sea, para verlo desde XY tengo que usar la matriz de rotación. Y con esta matriz de rotación, lo que estoy haciendo es rotando todo el sistema. Y ahora estoy rotando todos los puntos. Estoy haciendo rotar los vértices, o los puntos del sistema, para que lo pueda yo ver desde el plano XY. Y el resultado sería, por ejemplo, este punto. No sé si quede claro. Sí, ya quedó más claro, gracias. A esto se le llama una matriz de rotación. A ver, déjenme hacer algo. Esta matriz de rotación es importante para otro tipo de cursos, ¿no? Pero aquí no salió, ¿no? A ver, denme un momentito, tenemos algo de tiempo. A ver. A ver si no se me apaga mi computadora, ¿no? Porque es medio... Vean, aquí voy a poner la matriz de rotación ahí. Entonces, la matriz de rotación, en este caso, voy a darle formato para ver si me lo puedo tomar como fracciones, para no manejar decimales. Fracción. Y vamos a ver si. Entonces, vean, la matriz de rotación en este caso, como yo ya tenía calculado el coseno y el seno, entonces es 4/5 era menos 3/5, menos 3/5. Acá es 3/5. Y aquí es 4/5. Esa es la matriz de rotación. Esta matriz de rotación la estoy tomando de aquí,
que la estoy tomando de este sistema. Esta va a ser mi matriz de rotación. Entonces, voy a multiplicar esta matriz y aquí voy a cerrar este para que se vea un poquito diferente. Y aquí voy a poner el otro vector, que sería el 1,2. Ahí está. Entonces, voy a hacer esta multiplicación. Otra vez voy a cerrar este. Y el resultado lo voy a poner aquí. Entonces, el resultado va a ser este. A ver si lo podemos hacer más simple. Entonces, el resultado, a ver, va a ser igual. Y va a ser, voy a multiplicar la primera por la primera más el segundo, la segunda coordenada, por la segunda coordenada. Ahí está. Y me da menos 2/5. Aquí está. Luego, aquí en la de abajo voy a poner igual y voy a multiplicar este por el primero más el segundo por el segundo. Y me da 11/5, que son 2 enteros, 1/5. Entonces, yo ya tengo, voy a borrar esto, lo voy a estar haciendo en Excel. Entonces, yo ya tengo que el centro visto desde mi sistema original es el punto menos 2/5, 11/5. Ese es el centro. Voy con los vértices. Vean, como ya hice la fórmula, tengo dos alternativas. Una de ellas, para no borrar información, lo que puedo hacer es copiar y pegar abajo. Y tengo la misma. Y entonces ahora lo que voy a hacer es poner menos 1,2. Entonces, si me da menos 1,2, déjenme ver qué pasó aquí. Bueno, ahí está. Entonces, el menos 1,2 va a quedar en el menos 2,1, según esto. Entonces, B' sería el punto menos 2,1. Luego B es con 3,2. Entonces, aquí voy a poner 3,2. Y entonces eso es un entero, un quinto, que sería 6/5, coma, 3 enteros, 2/5, que sería 17/5. Este se me hace extraño. Pero bueno, ahorita lo checamos. ¿Sí estamos de acuerdo? Estos son mis nuevos vértices, bueno, mis vértices vistos desde el sistema original. F'. Entonces voy con F'. F', mi prima es, voy a poner aquí menos raíz de 5. Potencia, voy a poner así, potencia. Entonces, el número va a ser 5 y la potencia va a ser 1/2. Entonces, sería menos raíz de 5, menos raíz de 5 más 1. Más 1. Y abajo va a ser 2. Entonces, ese es entonces sería menos 2 enteros, 1/5, sería menos 11/5, coma, 6/7. Ese es F'. Y F va a ser raíz de 5 más 1. Entonces aquí nada más le cambio. Le quito raíz de 5 más 1. Coma 2. Y entonces va a ser un entero 2/5, que sería 7/5. Coma, 3 enteros, 1/2.
que sería 7 medios. ¿Hasta ahí más o menos se entiende lo que vamos haciendo? Sí, profesor. Ahora, vean, así le haríamos con todos. Por ejemplo, A', ese es fácil. A' es 1, 1. Entonces ahí pongo 1, 1. Y entonces me da... Sí. Si pongo 1, 1, me da como resultado 1/5, 7 quintos. Entonces A' sería 1/5, 7 quintos. A es 1, 3. Aquí lo voy a poner abajo. 1, 3. Y es menos 1, 3. Entonces A es menos 1,3. Entonces, ver, puedo todos los puntos verlos desde mi sistema XY. Si yo grafico esos puntos en mi sistema XY, aquí me faltan, ¿no? Me faltaron hacer más. Pero a ver si se alcanza a ver. A ver si lo alcanzamos a ver. Vean. Ahora voy a poner los puntos desde acá. Sería menos 2/5. O sea, el punto C es menos 2/5, coma 11/5. Ahí estaría el centro de la hipérbola. Luego, B' es menos 2,1. Entonces, otro punto sería menos 2,1 según esto. Ahí estaría un vértice. El otro vértice sería B, es 6/5. 6/5 con 17/5. Ahí estaría el otro vértice. Los focos sería menos 11/5. Coma 6/7. Vean, ahí está uno de los focos y el otro foco es 7/5 con 7 medios. Se me hace que ese no está bien calculado, ¿sí? No, perdón. Es que no puse el punto, voy a ponerle punto. Es 7/5. No le puse el paréntesis, perdón. Por eso no me lo dio como punto. Coma 7 medios. Ahora sí. Aquí está el otro foco. ¿Sí ven? Luego, los otros vértices es 1/5. Y la otra coordenada es 7/5. Y por último, el otro vértice va a ser menos 1,3. Ahí está, vean. Faltarían los lados, ¿no? Pero, si vemos, puedo trazar esta recta y tendría el eje transverso. Y esta recta es el eje conjugado. Entonces, aquí está la rotación y la traslación. Aquí estaría la hipérbola. Entonces, esta forma sería regresarnos
voy a dejar de compartir. Bueno, sí se entiende, perdón. Voy a hacer una especie de resumen así rapidito en 5 minutos. Vean, entonces, esta sería la hipérbola, ahí está el eje transverso, el eje conjugado. Sería cuestión con la misma matriz de rotación convertir todos estos puntos y entonces tendríamos, es más, voy a convertir uno, déjenme ver, tengo uno. No, porque necesito convertir otros 3 o 4 para tener 5 puntos de la hipérbola y poder trazarla. Esto sería convertir con la misma transformación, es decir, con la misma matriz de rotación, multiplico cada uno de estos puntos y entonces tendría ya todos los puntos que me dan la posibilidad de trazar la hipérbola. Esta hipérbola sería ya trazada con la rotación, con la traslación y me regreso a los ejes, perdón, me regreso a los ejes originales. Para regresarme a los ejes originales, me voy a la traslación con esta, o sea, me regreso en la traslación y después con la matriz de rotación me regreso al eje original. Pongo los ejes originales o veo los puntos desde los ejes originales y entonces ya tengo la hipérbola con los puntos ya directamente en los vistos desde el eje XY. Esta es la hipérbola vista desde el eje XY. Esta es la hipérbola vista desde el eje X'Y', y los que estaban aquí originalmente es la hipérbola vista desde los ejes XB', YB'. Es la misma hipérbola, lo que está cambiando son los ejes. Es una rotación de ejes y luego una traslación de ejes. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay dudas? De mi parte no, profesor. ¿Nadie tiene ninguna duda? No, profesor, por el momento no. Ok, miren. Aquí, bueno, les hago una especie de resumen y quiero puntualizar una cosa. Ven. Miren, ahí está la hipérbola. Ese es el trazo de la hipérbola. ¿Sí? Esta es vista desde los ejes, primero rotados es el azul y trasladados es el X', Y'. Es el negro. El punto, aquí está, es el 1,2, que sería el 0,0. Y esta es la hipérbola, que es la hipérbola que estoy comentando aquí. Entonces, así rapidito, miren. Tengo una hipérbola, pero tiene una rotación de ejes. La rotación de ejes la deshago con esta. Lo que voy a hacer es, tengo un plano cartesiano y hago una rotación de ejes. Pero además la hipérbola tenía traslación, entonces hago una traslación de estos nuevos ejes rotados. Ahí está. Y mi hipérbola, después de rotar y trasladar los ejes, mi hipérbola se convierte en una hipérbola que tiene centro en el origen. Aquí está. Al verla como una hipérbola que tiene centro en el origen, si lo grafico aquí en pizarrón, es muy simple porque nada más con centro en el origen veo si es horizontal o vertical y grafico mi hipérbola, pero en el sistema XB', YB'. Si yo quiero verlos desde X', Y', entonces me regreso con este. Yo sé que X' es X menos H. Por lo tanto, X va a ser igual a X' más H. Esto es regresarme a la traslación. O sea, ese es el proceso inverso de la traslación. Ahora, yo sé, ya tengo entonces mi sistema desde X', Y'. Pero yo sé que X', Y' ya las conozco. Aquí están. Y conozco el ángulo de rotación. Por lo tanto, aquí yo tendría que hacer X igual a X' multiplicado por el coseno más Y' multiplicado por el seno. Tendría que hacer todo esto. Y eso me da desde XY cuáles son las coordenadas de todos los puntos de mi hipérbola. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Parece que no, ¿verdad? ¿Sí le entendieron todos a todo este proceso? Es muy laborioso. ¿Sí le entendieron? Sí, profesor, aunque estén laboriosos, sí lo entendemos. Bueno, de mi parte, sí. Ahora bien, ¿por qué?
¿sí? Pues, ¿por qué? Miren, este, es algo que ustedes se tienen que comprender bien, porque esto no es propiamente, no es nada más de una materia de geometría analítica. Esto se refiere a una transformación lineal. Hay transformaciones lineales. Una traslación no es una transformación lineal. En álgebra lineal ustedes no van a ver traslaciones, van a ver rotaciones. Y la matriz de rotación va a ser una matriz importante. Esta es una matriz importante, es una matriz de rotación de ejes. Entonces, la forma de trabajar la rotación de ejes es como les estaba comentando. Claro, aquí nosotros estamos haciendo paso a paso y estamos haciendo toda la labor artesanal para llegar a una rotación de ejes. Y decir, ah, bueno, entonces la tangente de 2θ y hacemos todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Nosotros en álgebra lineal lo que van a ver es esta matriz de rotación, pero esta matriz de rotación, y sí, la idea va a ser que ustedes esta matriz de rotación la multipliquen por puntos y van a ver el efecto que tiene la matriz al multiplicarse por un punto. Y lo que van a ver precisamente es que los ejes están haciendo una rotación, ya sea en esta dirección, si la matriz está aquí, o si yo pongo los signos de en esta forma, la dirección es la contraria. Entonces, esta es una matriz importante en álgebra y es la matriz de rotación. La forma de trabajar en álgebra, la eliminación de rotaciones va a ser por medio de esta matriz. Es decir, imagínense que yo les digo, no tengo traslaciones. Imagínense que tengo esta. Igual a algo, ¿no? Igual a 0. Esa es una forma cuadrada. Entonces, vean, esta tiene esta matriz. Es 1 y es 1. Este es para x cuadrada y este es para y cuadrada. Y para x llevan aquí. Aquí va a ir, vamos a poner que aquí tengo 3. Aquí va a ir la mitad y aquí va a ir la mitad. Y entonces, esta va a estar representada de esta forma. A esto le van a llamar una forma cuadrática. Y la matriz de la forma cuadrática es esta. Para eliminar la rotación, lo que tengo que hacer es que estos dos valores sean 0. Se va a modificar estos dos. Imagínense que aquí tengo un 5. Se van a modificar estos dos, pero estos valen 0. Al hacer estos dos 0, ya tengo la rotación de ejes que me permita tener mi forma cuadrática, pero sin rotaciones. O sea, es exactamente lo mismo que estamos haciendo, nada más que nosotros lo estamos haciendo desde este enfoque. En álgebra lineal lo van a ver desde este enfoque y la idea va a ser cambiar estos dos valores, convertirlos a 0. A eso se le llama diagonalizar una matriz. Entonces van a diagonalizar la matriz. Eso es un cambio de base. Nosotros tenemos esta base y en esta base la hipérbola se ve de cierta forma. Si yo hago una rotación, estoy haciendo un cambio de base. Este cambio de base yo lo estoy haciendo con estas transformaciones. En álgebra lineal se va a hacer con esta matriz. El cambio de base lo estoy haciendo con que la tangente de 2θ sea igual a b entre a menos c. Este es mi cambio de base. En álgebra lineal lo van a hacer con un método que se llama el método de Gauss-Jordan para diagonalizar una matriz. Ese es un método, hay otros métodos. Para diagonalizar la matriz van a tener este cambio de base donde anulan estos dos valores y automáticamente tienen la rotación de ejes que la forma cuadrática les elimina la rotación. Es así muy rapidito, quería comentar esto. Esto no lo vuelvo a tocar porque no es de este curso, pero sí me gustaría que ustedes lo vieran desde ahorita, de este enfoque, porque si ustedes lo entienden geométricamente lo que estamos haciendo, o sea, desde el punto de vista de la geometría analítica, cuando ustedes estén en álgebra lineal y les hablen de una matriz de rotación o de una transformación lineal, la transformación lineal puede ser varias, ¿no? Pero en particular la matriz de rotación. Y cuando hablen de cambio de base, lo que estamos haciendo es girando o modificando, de alguna manera modificando mis ejes cartesianos. Nosotros lo estamos haciendo con esta herramienta. No van a tener traslaciones en álgebra lineal, no se trabajan traslaciones, por eso las formas cuadráticas de álgebra lineal son de esta manera.
porque no tienen X y no tienen Z, no hay traslaciones, solamente son rotaciones. Y las rotaciones, les repito, se sustentan en matrices de este tipo, que son matrices de rotación. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Va. Entonces, nosotros en geometría analítica, ahorita, vaya, si puedo les comparto una lista de problemas, por ahí tengo una lista de problemas, o si no, de Lehmann, de ecuaciones generales de segundo grado, y la idea va a ser precisamente hacer el trabajo que hicimos, la traslación, la rotación. No necesariamente nos vamos a regresar, aunque sería un muy buen ejercicio que ustedes en Excel hicieran su multiplicación de matrices y pudieran tener en Excel su matriz de rotación, y con esta matriz de rotación hacer la multiplicación y regresarse. Esto sería un muy buen ejercicio, no para su curso de geometría analítica, sino para su curso de álgebra lineal. Entonces, les comparto, si puedo, les comparto porque estoy saturado con otras cosas, estoy calificando. Les comparto, si puedo, una lista de problemas de ecuación general de segundo grado. ¿De acuerdo? Nos estamos conectando la próxima semana. Espero le hayan comprendido. No les he pasado el archivo, ¿verdad? Que les presenté hoy. ¿No se los he compartido? Creo ¿O ya que lo sí, tienen? profesor. Creo que sí ya lo Parece que sí, ¿verdad? Chéquenlo, chéquenlo. Supongo que ya lo tienen. Y de aquí lo que vamos a hacer ahora sí es meternos vamos a hacer 1 o 2 ejercicios más de y nos metemos a coordenadas polares. Entonces, nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense.